Las 7:30 de la mañana, hoy es el quinto día y vamos a salir de Alcuéscar. ¿Dónde llegaremos hoy? Pues... Amanecemos en Alcuéscar bien descansados y con la excitante incertidumbre de no saber dónde acabaríamos en el día de hoy. Antes de abandonar la población, visitamos los exteriores de la iglesia parroquial de la Asunción, que constituye un templo gótico renacentista construido entre los siglos XVI y XVII. Emprendemos la marcha y pronto advertimos cómo una agradable mañana nos abre paso entre tranquilos bosques de olivares y encinas hasta el primer núcleo urbano de la etapa, Casas de Don Antonio. Aquí tendremos que cruzar por el puente romano de Ayuela, construido en el siglo I. Esto que hay aquí detrás es un miliario. A lo largo de la Vía de la Plata nos iremos encontrando esporádicamente con unas columnas cilíndricas llamadas miliarios, que crearon los romanos para marcar las distancias cada 1480 metros, o lo que es lo mismo, una milla romana. Poco después, atravesamos el puente de Santiago de Bencáliz, de origen romano, pero restaurado en época medieval. También encontramos algún que otro miliario más, uno de ellos restaurado. Aunque hay un desvío para la población de Aldea del Cano, donde los peregrinos pueden abastecerse de provisiones, nosotros continuamos el trayecto afrontando un perfil rompepiernas antes de llegar a Valdesalor. La entrada previa a la población se hace por el Puente Viejo de la Mocha, de origen romano de 106 metros de longitud y que cruza el río Salor. El puerto de las Camellas. Son las 12. Empieza ya a pegar el leñazo. Nuestra intención era llegar a Cáceres para almorzar y para conseguirlo había que salvar el puerto de las Camellas, que aunque es relativamente asequible, el calor lo hace menos llevadero. Ya tenemos ahí Cáceres. Estamos en Cáceres y vamos a pegarle un buen tute a las bicicletas. Aguantará bien porque tú sabes que esto es... Cáceres es otro municipio en el que merece la pena detenerse más de una jornada, sobre todo por su casco histórico, ya que es uno de los conjuntos urbanos medievales y renacentistas más importantes del mundo, siendo declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986. Salimos de Cáceres, vamos a intentar llegar al embalse de Alcántara, donde hay un albergue allí, pero se supone hacer esta tarde unos 33 kilómetros. Ese era el plan, intentar hacer los 33 kilómetros que nos restaban para poder dormir en el albergue del embalse de Alcántara. El panorama inicial no era muy alentador, ya que el calor y el paisaje no acompañaban mucho. ¿Cuánto nos queda para el embalse de Alcántara? Tras dejar Casar de Cáceres, nos cruzamos con un señor que rozaba los 60 años de edad y con la que estaba cayendo se estaba entrenando para una media maratón. Y la chicharra ahí dándole que te pega. Para nosotros fue como una bofetada de aire fresco, ya que su fuerza de voluntad nos contagió a la hora de afrontar las inclemencias del resto de la etapa con otro ánimo. Nos vamos por tanto de Casar de Cáceres. El camino es un ir y venir de extensas fincas con suaves desniveles plagadas de pastos para ganado, donde volvemos a encontrarnos con algún miliario. Tenemos que llegar al albergue, hay que poner la lavadora, que tengo que tener toda mi ropa, todos mis calzoncillos. Venga, último esfuerzo. Seguimos atravesando fincas. Tras la finca Berrueto, el trazado es una agradable montaña rusa de toboganes hasta que por fin comenzamos a adivinar en la lejanía el embalse de Alcántara.
Allí se ve el embalse de Alcántara. Tenemos que seguir ese caminito. Aquí hay un desvío provisional porque están realizando obras para que pase el tren del AVE. Aquí se acabó el disfrutar de los caminos de tierra, ya que las obras del AVE enrevesaron un poco nuestra marcha y decidimos terminar la etapa por la carretera. Este de aquí es el río Almonte y ahí está la obra de construcción del AVE. De nuevo, una jornada larga en el tiempo, pero gracias a la estupenda ubicación del albergue del embalse, obtuvimos un bello premio a nuestro esfuerzo, que no fue otro que un placentero adiós del astro sol.